Bienvenido a nuestro viaje narrativo de la extraordinaria vida de George Washington. Nacido en una familia modesta en 1732, Washington pasó de una vida sencilla a convertirse en un líder revolucionario influyente, desempeñando un papel crucial en la formación de los Estados Unidos. Su viaje es tan inspirador como fascinante, y sentó las bases para el establecimiento de una nación que posteriormente se convertiría en una superpotencia global. George Washington nació en el condado de Westmoreland, Virginia. Sus padres, Agustín y María, eran terratenientes, pero no demasiado ricos. Tuvo una educación humilde y recibió solo una educación formal básica. Sin embargo, Washington aprendió con entusiasmo y utilizó sus recursos limitados para ampliar aún más sus conocimientos. A la tierna edad de solo 11 años, su vida dio un giro significativo cuando falleció su padre. Esto obligó a Washington a abandonar la escuela prematuramente y asumir el papel de agrimensor. Al viajar ampliamente por la salvaje y en gran parte inexplorada Virginia, Washington desarrolló un profundo afecto por la tierra y su gente. Durante su adolescencia, demostró un coraje y una resiliencia insondables cuando fue designado topógrafo oficial del condado de Culpeper. Aquí profundizó en el mundo de la tierra y el territorio, perfeccionando sus habilidades como agrimensor. Las incursiones de Washington en la naturaleza no fueron solo profesionales. También ayudaron a moldear su personaje y lo prepararon para sus futuros papeles. Experimentó, de primera mano, los dramáticos enfrentamientos entre los colonos europeos y los nativos americanos. Esta exposición fue fundamental para que se convirtiera en una figura de suma importancia. Aumentó su sentido de la justicia y su comprensión de la diplomacia, atributos que lo beneficiarían enormemente como líder militar. Washington es más conocido por ser una figura clave en la Revolución Americana, que comenzó en 1775. Rápidamente emergió como comandante en jefe del Ejército Continental, cargo que ocupó con distinción hasta que se ganó la guerra en 1783. El estilo de liderazgo de Washington fue único, y se le atribuyó en gran medida el éxito de la guerra revolucionaria. Exigió respeto, no por su superioridad numérica o armamentista, sino por su pura determinación e integridad. Sus maniobras estratégicas y su perseverancia inquebrantable llevaron a la incipiente nación a los tiempos más difíciles. En 1789, después de ganar la guerra, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. Sus dos mandatos estuvieron marcados por esfuerzos hacia la construcción de la nación, y la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. El primer presidente enfrentó muchos desafíos, entre ellos la amenaza de conflictos internos entre federalistas y antifederalistas. Los continuos desacuerdos y la formación de dos partidos políticos distintos, los demócratas republicanos, liderados por Thomas Jefferson, y los federalistas, liderados por Alexander Hamilton, plagaron los inicios de la República. Aunque deseaba jubilarse después de un mandato, persuadieron a Washington para que se presentara a un segundo mandato. Este fue un testimonio de su extraordinario posicionamiento como figura verdaderamente nacional y de la fuerza unificadora que representaba. Después de su segundo mandato, Washington aseguró la transferencia pacífica del poder, sentando un precedente esencial para futuros presidentes. A lo largo de su vida, Washington tuvo fuertes creencias y fue un hombre íntegro y de principios. Encarnó los ideales de la Ilustración, creyendo firmemente en la libertad y la democracia. Una vez dijo que si nos quitan la libertad de expresión, entonces somos mudos y silenciosos. Podemos ser conducidos, como ovejas, al matadero. Su pasión por la libertad resalta aún más su compromiso con el pueblo de los Estados Unidos, y su determinación de garantizar que una nación construida sobre la libertad siga prosperando. En diciembre de 1799, después de haber dedicado sus mejores años al servicio de su país, Washington falleció tristemente a la edad de 67 años. Si bien no tuvo hijos biológicos, su legado es duradero. Los estadounidenses no solo lo tienen en alta estima, sino que su influencia ha irradiado a nivel mundial, inspirando a figuras como Napoleón Bonaparte y otros grandes líderes futuros. También es de destacar la importancia del legado de George Washington en el contexto moderno. Llegó a representar valores nacionales clave, integridad, valentía y sacrificio por el bien común. Su historia es una parte esencial de Estados Unidos, y su nombre sigue vivo como símbolo de la nación. Desde sus humildes comienzos hasta su líder revolucionario, la vida de Washington nos recuerda que cualquiera, con la cantidad adecuada de coraje y determinación, puede moldear la historia de una nación. Para terminar, podemos decir que George Washington siempre se mantendrá erguido en el panteón de la historia estadounidense, y sus grandes logros inspirarán a las nuevas generaciones a soñar, luchar y liderar. Sus palabras siguen resonando y llamando a la reflexión, especialmente en momentos de división y discordia. Al honrar sus contribuciones a Estados Unidos, celebramos su profunda creencia en el poder de la democracia, la libertad y la justicia. Recordemos, entonces, la alentadora historia de un niño joven e inquisitivo que se atrevió a soñar lo impensable, y a mantenerse decidido en su compromiso con una causa revolucionaria. Su historia nos sirve como un recordatorio duradero de lo que significa ser un líder, de cómo podemos moldear el curso de la historia y, sobre todo, de aquello a lo que nosotros, como sociedad libre y democrática, deseamos y con lo que nos comprometemos en nuestra vida nacional.
Viaje colectivo. A pesar de que Mount Vernon, su amada plantación, nos recuerda un pasado más agrario, está claro que la visión penetrante de Washington le permitió pensar ampliamente sobre la creciente República estadounidense. Fue esta mentalidad histórica, junto con su profunda devoción a la República y a sus compatriotas, lo que le permitió tomar decisiones rápidas. Decisiones que llevaron a Estados Unidos a su infancia, y lo encaminaron hacia convertirse en una fuerza mundial. Sin duda, George Washington sigue siendo un faro de esperanza y rectitud no solo para los estadounidenses, sino para la gente de todo el mundo. Sus contribuciones al mundo son eternas, un recordatorio de nuestros deberes para con la sociedad, un tributo al espíritu eterno del coraje humano, y un faro para disipar la oscuridad de la adversidad. Sin embargo, insistir demasiado en su pasado es perder el sentido. La historia de George Washington no trata solo de él. Se trata de nosotros y de cómo podemos ser lo mejor que podemos ser. Esforzarse, como lo hizo Washington, por construir un mundo donde la libertad y la justicia vayan de la mano. Para vivir su potente recordatorio, sé cortés con todos, excepto con los pocos, y deja que esos pocos sean bien probados antes de darles tu confianza. Así que hoy, y todos los días, el espíritu indomable de George Washington continúa dando vida al corazón de una nación en ciernes. Su coraje e integridad nos recuerdan que el gran experimento estadounidense la lucha duradera por forjar una unión más perfecta, sigue siendo, casi 2 siglos y medio después, en gran medida un trabajo en progreso. Mientras rendimos homenaje a la vida, el legado y el liderazgo de George Washington, el revolucionario estadounidense por excelencia, recordamos lo que estaba en juego en las luchas del pasado. También se nos recuerda la profunda influencia que una persona, armada de dedicación y visión, puede tener en el mundo. Admirando el Monte Rushmore, las virtudes de Washington talladas en los rostros pétreos que dan testimonio de su legado inmortal, se podría argumentar que no hay necesidad de deitar al hombre. Sus fuertes valores inigualables y su espíritu invencible resuenan en los cañones de la historia, resonando hoy, tal vez, más fuerte que nunca. Por eso, en sí mismo, George Washington es el padre de su nación. Mientras bajamos las cortinas de este relato, esperamos haber podido presentar una crónica que haga justicia a la increíble vida de George Washington, una vida que continúa sirviendo como testimonio eterno del potencial de toda la humanidad. Un testimonio de nuestra capacidad de soñar, luchar y triunfar. A medida que avanzamos hacia el futuro, no podemos evitar mirar atrás. No por nostalgia sino por orientación. En las páginas de la historia encontramos a Washington, el granjero que se convirtió en líder, no para pararse en un pedestal, sino para estar a nuestro lado. Su vida y su historia se convierten en la nuestra, un eco eterno de una verdad eterna. Somos fuertes porque enfrentamos la adversidad. Somos sabios porque aprendemos de nuestros fracasos. Estamos unidos porque creemos en nuestro potencial. Nunca olvidemos que las líneas finales del legado de Washington no se trazaron en los campos de batalla de la Revolución Americana, ni en la tribuna ni en las cámaras del Consejo de la República Federal, sino en la tranquila dignidad de su capital epónima, rechazada rotundamente. El llamado de sirena del poder absoluto, buscando en cambio el manto de las generaciones futuras. George Washington, el visionario, el general, el presidente, el granjero, su viaje, lleno de pruebas, triunfos y devoción inquebrantable, fue el viaje fundacional de una nación, pero lo más importante es que fue un viaje compartido por toda la humanidad. Un viaje de aspiración a pesar de la adversidad, de unidad en la diversidad, de liberación a través de la educación, de resiliencia ante el juicio. Porque una nación no es solo sus líderes o su pueblo, es la suma de sus sueños, sus luchas y sus victorias. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje, pero el comienzo de muchos más que serán impulsados por la interminable resistencia, sabiduría y fervor de Washington. Podría haber sido agricultor al principio, pero al final había sembrado las semillas de una nación, y un legado que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. George Washington vivió, luchó y dirigió en una época en la que se tejía el tejido mismo de la democracia estadounidense. Una época en la que se escribía y prometía el himno de la libertad. Fundamentalmente, hizo todo esto con la firme creencia de que la democracia, la ciudadanía y la moralidad darían forma al futuro de una nación. No solo entonces, sino para las generaciones venideras. Al cerrar el libro de George Washington, Farm Boy to Revolutionary Leader, nuestros corazones todavía están humillados e inspirados por el hombre que puso en marcha una nación que se atrevió a soñar, una nación que comenzó su glorioso viaje defendiendo la libertad, por la igualdad. Una nación que siguió marchando y evolucionando, respetando su pasado pero siempre mirando hacia adelante. Una nación que fue, es y será, un gran experimento en democracia, una ciudad brillante en la colina, esforzándose siempre por ofrecer las mejores oportunidades a todos sus ciudadanos. Terminamos nuestro viaje en Mount Vernon, la preciada casa de Washington. Su legado aún persiste aquí, entre las ramas de los árboles centenarios, en el susurro del Potomac y en las paredes descoloridas de su mansión. Se suele decir que un hogar no es un lugar, es un sentimiento. Lo mismo puede decirse del Monte Vernon. Un lugar, alguna vez familiar, ahora sagrado, repleto, pero lleno de vacío, ordinario, pero extraordinario. Aquí, Washington, el hombre y el líder, cobra vida tanto para turistas como para académicos curiosos.
Su vida, al igual que esta extraordinaria casa, es un recordatorio de las raíces de la nación, sus fortalezas, sus vulnerabilidades y su inmenso potencial. El impacto de su vida todavía resuena, resonando a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables personas. Sus vidas cambiaron para siempre, mejoradas, vigorizadas por el espíritu indomable de este caballero rural que tuvo el coraje de soñar, desafiar, atreverse. Tenga la seguridad de que es una fuerza de la naturaleza que era y, como dice el refrán, aquellos que se atreven a desafiar al mundo, a menudo terminan cambiándolo. Y así lo hicieron, y así lo hizo él. Se dice que la medida de un hombre es su impacto en los demás. Si eso es cierto, entonces no tenemos más que admiración y gratitud por George Washington. Su estatura como revolucionario, líder, caballero granjero y, lo más importante, como ser humano, se eleva mucho más allá de esas imponentes esculturas de granito en el monte Rushmore.